Pues tenemos un invitado también sobresaliente, como todos los invitados colaboradores de La Ratonera. Roberto Centeno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noticias, tengo que compartir al fin, un día de buenas noticias. Lo ha dicho Montoro, no lo digo yo. España vuelve otra vez a la senda del crecimiento y antes de que acabe la actual legislatura volveremos a estar entre las potencias económicas del mundo. Roberto. Bueno, vamos a ver, verdaderamente... ¿Lo has oído tú también? ¿No? Eso lo dices en serio. No le he oído exactamente esto, pero es que es más de lo mismo. Fíjate que este farsante que tenemos como presidente, don Mariano Rajoy, que no conoce límites ya ni a la mendacidad ni a su cinismo, ya el lunes pasado, advirtió en la cumbre iberoamericana de Veracruz que cualquier rectificación de las reformas que él solito ha puesto en marcha sería un grave error y que en España el próximo año puede tener un crecimiento superior al 2%. Hoy han vuelto a la carga en una serie de reuniones que ha habido con empresarios, donde los grandes monopolistas del país, la empezó inaugurando uno de los grandes monopolistas de este país, como es César Alierta, donde el dinero que pierde fuera nos lo gana poniéndonos las tarifas telefónicas más altas de la Unión Europea a los españoles. Y ahora me dices que Montoro ha salido también al quite diciendo lo mismo. Sí, un despacho de la agencia EFE del día de hoy, Robert. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tienen que entender la gente y nuestros oyentes en particular es que, primero esto es absolutamente falso y luego voy a dar los detalles de por qué. Pero antes de ello, que entiendan que algo que entiende hasta un niño de primaria, y es que las reformas de Rajoy van todas sin excepción en sentido contrario a la recuperación. Vamos a ver, según este inútil, el único camino para la recuperación consiste en elevar los impuestos de la familia media que cobra por una nómina al nivel más alto de todo el mundo desarrollado. Esta es una cifra de la OCDE. La familia media española, un matrimonio con 2 hijos, que cobra por una nómina, ambos tienen el nivel de presión fiscal más alto de todo el mundo desarrollado, de toda la OCDE. Perdón, estoy un poco constipado. Bien, comprenderán ustedes que la recuperación consiste en elevar los impuestos no es precisamente el camino. La segunda medida de este farsante es el gastar mucho más de lo que se ingresa. Rajoy ha elevado la deuda al máximo de todos los siglos, desde probablemente el siglo XVI, cuando se produjeron las quiebras en la época de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, no había habido un endeudamiento tan grande del Reino de España. Y todo ello, además, si dijeras, bueno, es que esto se está haciendo y nos estamos endeudando porque estamos modernizando el país, etcétera. No. Esto es simplemente para mantener un despilfarro público en gasto corriente que equivale al 10% del PIB. Hay que tener en cuenta que en España tenemos 4.000 empresas públicas, de las cuales unas 2.500 aproximadamente son inútiles y se han hecho solo y exclusivamente para colocar a parientes, amigos y correligionarios sin ningún tipo de supervisión de nadie, para ocultar deuda, que hay 2 millones, esto dicho por el propio Montoro, 2 millones de empleados públicos que han entrado en la función pública sin ningún tipo de concurso o con concursos hechos a medida, a dedo. Y luego después, otra de las medidas es que se continúa reduciendo la financiación a la economía real, viene cayendo este año en torno al 5,5%, y luego también, para acabar de arreglarlo, permitir, que luego hablaré de ello, a los monopolistas el mantener los inputs económicos esenciales, la electricidad, el gas, los productos petrolíferos, las telecomunicaciones y los servicios financieros a los niveles más altos de Europa. Entonces, Armando y queridos oyentes, comprenderán ustedes que estas medidas son justo lo contrario de lo que hay que hacer para sacar a España de la crisis. Es justo lo que hay que hacer para enriquecer hasta límites, como jamás habían soñado, a los oligopolistas españoles, a las oligarquías financiera y monopolista, y a la oligarquía política, que sigue chupando del bote, pero no es para sacar a la economía. Y luego hay otra cosa
que dijo, no sé si esto lo ha dicho el ínclito Montoro, pero lo que dijo Rajoy en Veracruz fue increíble. Dice, las reformas, dijo textualmente, harán que los españoles recuperen el nivel de bienestar que les arrebató la crisis. Sí. La verdad es que esto ya deja de ser una mentira para ser un insulto a los españoles, porque si de todo este desastre en que nos estamos sumidos hay alguna cosa que destacar, es que precisamente lo que ha hecho este gobierno es arruinar no solamente a esta generación, sino arruinar a las generaciones futuras. Están sustituyendo trabajo a tiempo completo por empleo tercermundista, con sueldos auténticamente miseria. Más de la mitad de los españoles es mileurista o menos. Y realmente la mediana, es decir, el valor más probable, el valor más repetido, está en torno a los 800 euros. Además, hay un 50% de jóvenes titulados que no encuentran empleo y que no lo van a encontrar en un futuro previsible. Es decir, el desastre que estos miserables, estos mafiosos, estos corruptos que nos gobiernan están engendrando en este país es inimaginable. Y luego, otra cosa, el sistema de pensiones es que ya no se sostiene, porque desde hace ya bastante tiempo los ingresos están cayendo los ingresos como al 3% y están incrementándose los gastos como al 4,5%. Entonces, de momento, lo que están haciendo es vaciar la hucha de las pensiones para que aguantar hasta las elecciones. Pero después de las elecciones ya se pueden ir atando los machos los 9,5 millones de pensionistas, porque de media las pensiones van a bajar en el año siguiente a que después de las elecciones van a bajar en torno al 20%. 20%. Es decir, eso por un lado. Pero es que ahora voy a comentar... ¿Los monopolistas? Bueno, primero voy a comentar lo de los monopolistas. Vamos a ver. El gobierno y sus secuaces, y aquí a secuaces me estoy refiriendo a los servicios de estudio más importantes del país, como es el del BBVA, Funcas, el de las cajas de ahorro, y toda una serie de analistas que están atados al pesebre, igual que estos, están basando el optimismo de sus previsiones en un razonamiento absolutamente simplista, que es el siguiente. Dice, miren ustedes, nosotros pensábamos crecer al 2%, que era mentira, que no vamos a crecer al 2%, como luego explicaré, pero dice, como los precios del crudo y del gas y el tipo de cambio han bajado, estos hechos deben impulsar nuestras exportaciones y reducir las importaciones. Bien, esto es una manera absolutamente simplista de ver las cosas. Pero cuando uno realiza un análisis serio, el tema se queda en la mitad de la mitad. Empecemos por los precios del crudo y del gas. Los precios del crudo y del gas, ¿qué es lo que ha pasado en el resto del mundo? Bueno, los precios del crudo y del gas en el resto del mundo han trasladado, sobre todo Estados Unidos, que es el paradigma en esto, han trasladado en forma inmediata el precio, las bajadas de precio, que, bueno, de 110 dólares, 115 dólares por barril en junio, está a 65, es decir, ha bajado casi a la mitad. Bien, ¿qué ha pasado? Que el precio de las gasolinas en Estados Unidos ha bajado a la mitad, el precio del gas ha bajado a la mitad y el precio de la electricidad, que se produce con gas casi toda, ha bajado en centrales de ciclo combinado, ha bajado también a la mitad. Un poco menos porque ahí hay otros costes implícitos, pero vamos, pongamos que los recibos del gas y la electricidad han bajado en torno al 35-40%. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, lo que ha pasado en España, a la vista lo tenéis. ¿Cuánto han bajado las gasolinas y los gasóleos? La tercera parte de lo que ha caído el crudo. La tercera parte de lo que ha caído el crudo. ¿Y quién son los beneficiarios? Bueno, los monopolistas, empezando por Repsol, que está controlada por los separatistas vascos y catalanes, que mandan narices. Bien, ¿qué ha pasado con el gas, el recibo del gas y la electricidad? ¿Cuánto han bajado el recibo del gas y de la electricidad? Cero patatero, no ha bajado nada. Es decir, ya veremos lo que baja, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la electricidad, que tendría que bajar casi a la mitad, ¿a santo de qué vamos a seguir pagando ahora mismo con estos precios que además no son para
pan para hoy, hambre para mañana. Estos precios se van a mantener mucho tiempo. Probablemente no en los $65, pero sí en torno a los 80. ¿Cómo vamos a seguir pagando? ¿Con qué cara vamos a seguir pagando a una serie de tíos que dieron unos pelotazos impresionantes? La energía eólica a 85 euros por megavatio hora, o la solar a 400 euros por megavatio hora, cuando la podemos generar en ciclos combinados de gas a 35 euros. Que alguien me lo explique. Yeah. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, como tenemos un gobierno de oligarcas y mafiosos que están unidos y tanto monta tanto, solamente esta coalición de oligarcas y mafiosos es capaz de cometer tal expolio a un pueblo. Luego dicen, bueno, las exportaciones van a crecer porque el dólar, el euro se ha devaluado bastante con respecto a respecto al dólar. Estaba a 1,36 hace 4 meses y ahora mismo pues está a 1,24 aproximadamente, un poquito arriba, un poquito abajo. Y probablemente vaya más abajo. Dice, oiga usted, pero vamos a ver, ¿usted que es tonto o se lo hace? ¿A dónde van dirigidas las exportaciones españolas? Pues las exportaciones españolas, en casi un 90%, van dirigidas o a países de la zona euro, donde el tipo de cambio no nos afecta, ahí deben ir dirigidas como el 65%, o a países cuyas monedas se han depreciado también respecto al dólar. O sea que por ahí no vamos a sacar nada. Es más, toda una serie de países que antes importaban bastantes cosas de España, como los países árabes, o Rusia, o México, o Venezuela, que son países productores de petróleo, están en una situación que es que no pueden importar ya ni palillos para los dientes. Entonces, lo que va a ocurrir no es lo que dicen esta panda de mafiosos y de ineptos y de tramposos. En tanto en cuanto aquí no se apliquen de una manera automática, como en otras partes, las bajadas de la energía, no habrá manera de que la economía pueda llegar a subir por ello, como se pueden hartar ustedes de ver en los programas de otros medios, etcétera, que no se molestan en analizar las cifras. Pero luego es que hay mucho más. Vamos a ver, estos tíos van y dicen, y hoy ha salido Funcas, que es la fundación de las cajas de ahorro, que en general eran gente bastante seria hasta que han dejado de serlo. Y esta gente dice que vamos a crecer al 2,4% el PIB el año que viene. Y vamos a ver, ¿de dónde coño sacan ustedes esa cifra? Pero si es que hoy mismo, el Banco Central Europeo acaba de rebajar las tasas de crecimiento de la eurozona y de Europa aproximadamente entre 1 y 2 décimas para este año y el año que viene. Y sí, que están por debajo del 1%, ¿eh? Estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, estoy hablando de otra serie de países. Y ustedes van a salir y dicen que van a subir el 2,4%. Pero bueno, ¿de dónde sacan ustedes esas cifras? Pero me explico. Y vuelvo a explicar una cosa que ya he contado aquí, pero que hoy creo que es importante que la vuelva a recordar. Las cifras de PIB que maneja este gobierno de tramposos y sus secuaces son las del PIB a precios constantes. Es decir, el PIB, que es la suma del valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía a lo largo de un trimestre, lo calculan a unos precios totalmente ficticios, que son precios constantes, como si los precios no estuvieran bajando. Entonces, evidentemente, esa cifra es una cifra completamente errónea, porque la única cifra que tiene valor, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, es que la única manera de calcular el PIB es poner el precio a los que efectivamente se han vendido los bienes y los servicios producidos. Es decir, si usted ha vendido 100 coches a 10.000 euros, pues eso es 1.000.000 de euros. Usted no puede ponerle otro precio ficticio que usted se ha sacado de la manga porque ha mantenido los precios constantes, sin tener en cuenta que los precios han bajado. Esto es lo que se llama el deflactor del PIB. Bien, entonces, la única cifra válida, y esto es que es elemental, es que el PIB solamente se puede calcular al precio que de verdad se han vendido. Eso es lo que ha entrado en el cajón. Lo otro es una pura fantasía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el PIB, que se denomina así precisamente PIB a precios de mercado, porque es
al precio al que se han vendido de verdad los bienes y los servicios producidos, ha crecido a final del tercer trimestre de este año, es decir, a final de septiembre, había crecido al 0,7% interanual. Y la cifra que da el gobierno es del 1,6%. Y la cifra para el cuarto trimestre, por las razones que ahora contaré, va a ser, para el último trimestre, va a ser con toda seguridad peor. Entonces, ¿de dónde narices saca el gobierno que vamos a pasar del 0,7% al 2,4% en el año que viene? Y vamos a crecer 2,5 veces por encima de Alemania, de Francia, de Italia y del Susungorda. Y bueno, estos tíos es que no saben dónde tienen la mano derecha. Y lo que es una auténtica vergüenza, y lo denuncio desde aquí, es la colaboración necesaria de Funcas, del Servicio de Estudios del BBA y toda otra serie de analistas que, salvo honrosas excepciones, están haciendo el caldo gordo a esta gente. Estos tíos, los de Funcas, los del BBVA, etcétera, eran los que decían que en España no había ninguna burbuja inmobiliaria y que los pisos nunca podían bajar de precio. Y estos tíos han provocado la ruina de millones de familias, convenciendo a la gente de que podían comprar pisos en el año 2007 y 2006 y 2008, porque verdaderamente no iban a bajar de precio. Esto es lo que decían. En fin. Estos tíos son los que decían que teníamos el sistema financiero más sólido de la galaxia. Estos tíos son los que decían que España jugaba en la Champions League, y que habíamos ganado a Italia en PIB per cápita. Es decir, la falta de ética y la colaboración en el engaño de estos servicios resultan absolutamente clamorosos. Y en cualquier otro país, en cualquier país democrático, esto sería perseguible penalmente. Pues, Roberto, estamos ya fuera de tiempo, como siempre, claro y demoledor los datos, y nos quedamos con un dato inquietante: la bajada anunciada de un 20% de las pensiones un año después de las próximas elecciones generales. Un dato sin duda inquietante para muchos de nuestros telespectadores. Pues algo más muy brevemente, Roberto, que añadir. No, nada más, decirte nada más que, vamos, de toda esta historia lo más grave es que la política de Rajoy ha llevado a la ruina a las próximas generaciones de españoles. Es decir, un chico hoy que termine una carrera, y te digo más, una carrera de ingeniería, que digamos que era lo más de lo más en el pasado, y que nos colocábamos todos, y digo no porque yo soy uno de ellos. Bueno, el 50% no se va a colocar en los próximos años, y del resto, del 50% que se coloca, un 40% va a tener un salario no mayor de 1.500 euros. Pues sin duda inquietante escenario, horizonte económico, el que tiene. Han destruido la vida de varias generaciones de españoles, y no tienen derecho estos tíos a irse de rositas. A estos tíos hay que procesarles y tienen que responder de lo que han hecho. Roberto Centeno, gracias, un abrazo y hasta siempre.